Hermanas y hermanos, que Dios los bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a este culto dominical virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Se acaba el mes de agosto y con ello la serie titulada La victoria del reino de Dios en la vida cotidiana. Esperamos que los temas tratados semanalmente hayan sido de nutrición para nuestras vidas. Hoy el pastor Félix Valencia nos acompaña con el tema Los talentos que Dios nos da. Se viene una rendición de cuentas. Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome de nuevo y confío. Yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío. Tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Siempre a mi lado.
siempre a mi lado estará. Queridos hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en esta mañana, señalando en primer lugar que hemos tenido un recorrido fascinante en la serie bimensual, la victoria del reino de Dios en la vida cotidiana. Hoy, en preparativo para abordar el último tema, quiero que recordemos juntos el camino que hemos tenido en esta serie sobre la victoria del reino de Dios. Primero, vimos que siempre la semilla germina. Aprendimos que nuestro esfuerzo en hablar el Evangelio y sembrar valores en la familia no es en vano. Puede parecer pequeño, puede parecer invisible, pero Dios siempre hace que la semilla dé su fruto. Luego descubrimos la grandeza de lo pequeño. Jesús nos enseñó que el reino no se mide por apariencias ni por presiones externas. Lo verdadero crece desde lo oculto, desde lo que no brilla a los ojos del mundo, pero sí al corazón mismo de Dios. Luego, también entendimos que la cizaña es parte de la vida. No vivimos en un mundo perfecto, el mal y el bien crecen juntos hasta el día final, pero aprendimos a confiar en que Dios tiene la última palabra. Después reflexionamos sobre cuando el sistema nos excluye y pospone. El reino de Dios reivindica, libera y le da voz a los que el mundo hace a un lado. Descubrimos que Jesús siempre se acerca a los que otros rechazan. Más adelante escuchamos el llamado de ser la levadura que leuda el sistema. El reino no se impone a la fuerza, sino que transforma desde dentro, como la levadura en la masa. Nosotros somos parte de esa transformación. Y también meditamos en la red, ese lado duro y complicado del final de la historia. El juicio es real y nos recuerda que el reino no es solo gozo y esperanza, sino también responsabilidad y seriedad delante de Dios. En esa misma línea vimos la perla de gran precio y cuánto valoramos el proyecto del reino que nos trajo Jesús. Descubrimos que no hay nada en esta vida que se compare con el gozo de pertenecer a ese reino. Luego llegamos al tesoro escondido, donde vimos que el reino vale más que cualquier otra cosa y que quien lo encuentra está dispuesto a venderlo todo con tal de tenerlo. Y hoy llegamos a la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30. Sí, hasta aquí hemos visto que el reino siempre germina, que crece en lo pequeño, que libera a los oprimidos y transforma desde adentro. Ahora Jesús nos pregunta, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos confió? Aunque sea quizás redundante señalar, vivimos días en Ecuador donde muchos se sienten al límite. Los titulares hablan de inseguridades, desempleo, violencia en los barrios, y es fácil pensar, ¿de qué sirve mi esfuerzo? ¿Realmente importa lo que yo hago? Pero la palabra de Dios nos recuerda algo poderoso. En Mateo 25, Jesús está dando la aplicación práctica de su discurso del Monte de los Olivos. Allí nos cuenta 3 parábolas hermosas. La primera es la de las 10 vírgenes que nos enseña la importancia de estar preparados y alertas porque nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Esa parábola nos recuerda la seriedad de la espera. Y justo después, Jesús cuenta la parábola que meditaremos el día de hoy, la de los talentos. Aquí el Señor pasa de la vigilancia a la responsabilidad. No se trata solo de esperar con lámparas encendidas, sino de ser diligentes y fieles con lo que el Maestro nos ha confiado. La parábola no habla únicamente de dinero, sino de cómo vivimos la vida que Dios nos puso en las manos.
Jesús quiere recordarnos que el reino no se sostiene en los más fuertes o los más poderosos, sino en aquellos que son fieles en lo poco. Y en esta mañana quiero preguntarte con toda sinceridad, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Les invito a que leamos, por lo tanto, el texto de hoy. Mateo 25, del 14 al 30, dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra del Señor en esta mañana, queridos hermanos y hermanas. Primeramente debemos comprender en esta mañana que Dios confía en nosotros más de lo que creemos. Según los versículos 14 y 15, vemos cómo Jesús comienza diciendo: Un hombre al irse lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La palabra doulos significa esclavo o siervo total, alguien sin autonomía propia, alguien que no es dueño de nada propio. Jesús subraya que todo lo que tenemos pertenece al Señor. Aquí no somos dueños, somos administradores. Eso significa que todo lo que tenemos, dones, tiempo, familia, trabajo, no es nuestro, es del Señor. El texto dice que el Señor entregó sus bienes a sus siervos. Ahora, para nosotros esto puede sonar raro. ¿Quién en su sano juicio dejaría toda su fortuna en manos de empleados? Pero en los tiempos de Jesús esto era algo común. Miren, en la antigüedad los siervos no eran solamente los que limpiaban la casa o servían la mesa. Muchos de ellos eran artesanos, comerciantes, incluso administradores de negocios. A veces tenían cierta libertad para trabajar por su cuenta, siempre que dieran a su señor una parte de esas ganancias. Es más, había casos en los que el amo les entregaba dinero para negociar, confiando en que lo harían producir. Así que, cuando Jesús dice que el hombre entregó sus bienes, la audiencia de aquel tiempo lo entendía muy bien. El mensaje es claro: lo que Dios pone en nuestras manos no es para esconderlo, ni para guardarlo por miedo, ni para acumularlo. Es para usarlo, multiplicarlo y devolverlo con fruto al Señor. Y miren qué interesante. El texto dice que un hombre entregó a sus siervos 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Dice que les entregó talentos según algunos estudiosos. 1 talento equivalía a unos 6,000 denarios, es decir, aproximadamente 20 años de salario de un trabajador común.
Imagínense, aún al siervo que recibió un talento, el Señor le confió una riqueza inmensa. Jesús exagera el valor para que entendamos algo. Dios nos ha confiado más de lo que imaginamos. Un comentarista señala y hace notar algo interesante. Un hombre tan rico no tenía solo 3 siervos. El número 3 es solo una selección al azar. Es decir, Jesús escoge esta escena con 3 personajes para ilustrar su enseñanza, no porque el dueño de la casa tuviera solo 3 empleados. Lo importante es que el Señor de la parábola decide confiar sus bienes a estos 3 siervos y lo hace de manera distinta con cada uno. El texto dice que les entregó a cada uno conforme a su capacidad. Esto significa que el dueño conoce bien a sus siervos, sabe hasta dónde pueden llegar y les asigna lo que realmente pueden manejar. Joaquín Jeremías, un parabolista estudioso, señala que Jesús usa esta desproporción para mostrar la sobreabundancia de confianza que Dios deposita en sus siervos. Recordemos, por lo tanto, que cada recurso humano es, en realidad, un préstamo divino. Y como lo expresa Samuel Escobar, teólogo peruano, recuerda que el Evangelio no solo nos salva, sino que nos responsabiliza. Pensemos, por ejemplo, en una madre que vende colaciones o ropa usada en la feria de una ciudad. No gana miles de dólares, pero con lo poco que tiene sostiene a sus hijos y hasta aporta a la iglesia. Dios confía en ella más de lo que ella misma imagina. Me pregunto si muchas veces despreciamos lo que Dios ya nos ha confiado al compararnos con otros. La exageración del talento nos recuerda que lo recibido de parte de Dios en nuestras vidas es más valioso de lo que calculamos. Podemos, por lo tanto, comprender mejor que los talentos fueron distribuidos según la capacidad de cada uno. Esto significa que la capacidad de recibir está directamente relacionada con la capacidad de administrar. El texto usa la palabra griega dinamis, que significa habilidad o fuerza, de donde viene dinamita, para recordarnos que el Señor da a cada uno lo que realmente puede manejar. Dios no entrega al azar ni se equivoca, sino con sabiduría, confiando en nuestra capacidad de ser responsables con lo que pone en nuestras manos. Y por lo tanto, los talentos no fueron dados para que los siervos se beneficiaran solo a sí mismos, sino para que trabajaran en favor de su Señor. Así también, los dones que Cristo nos ha confiado no son para uso egoísta, sino para el servicio del reino. El propósito de Dios al confiarnos recursos, tiempo y capacidades es que los pongamos a trabajar para Él. Y aquí hay un principio clave. Cuando usamos bien lo que el Señor nos entrega, eso no solo bendice a otros, sino también produce crecimiento a nuestra propia vida. El uso correcto de lo que Dios nos da es la forma más segura de multiplicar la bendición. Hermanos, queridos, lo que tenemos no es poco, es una enorme confianza que Dios ha depositado en tus manos y en mis manos. No es propiedad nuestra, sino encargo del Señor. En un país donde muchos sienten que tienen poco, Jesús nos recuerda que aún lo poco es inmensamente valioso. Por eso, debemos preguntarnos, ¿será que vemos nuestra vida como una carga pequeña o como un regalo enorme que Dios nos ha encomendado en nuestras manos? En los versículos 16 al 18, la fidelidad se demuestra en acción, no en excusas. Eso es lo que aprendemos en esa sección del texto. El Evangelio dice, e inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Notemos esa palabra, inmediatamente. Marca una diferencia enorme. Este siervo no esperó, no se quedó pensando, no buscó excusas, actuó enseguida. Su obediencia fue rápida, su diligencia fue total. El texto usa verbos muy fuertes. Negoció, que expresa trabajar, esfuerzo, estar activo y ganar, y que hace referencia a obtener rentabilidad. Ambos indican que el siervo comenzó a actuar y a producir resultados en favor de su Señor. Esa actitud diligente le permitió duplicar lo que había recibido. El segundo siervo, aunque recibió menos, tuvo la misma actitud. Asimismo,
El que había recibido 2 ganó también otros 2, señala el versículo 17. El adverbio asimismo muestra que fue igual de obediente y responsable. No importa cuánto recibió, sino cómo lo administró. Su fidelidad también produjo fruto al 100%, pero en contraste dice Jesús, en el versículo 18, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su Señor. Aquí la palabra pero subraya el contraste. Tomó el camino fácil este tercer siervo, enterrar lo que se le confió. Esconderlo significaba miedo, pereza, incluso rebeldía. En lugar de trabajar para honrar a su Señor, prefirió evitar riesgos y no hacer nada. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que en el reino de Dios la fidelidad no se mide por cuánto tienes, sino por lo que haces con lo que se te confió de parte de Dios. 2 siervos obedecieron de inmediato y dieron fruto. Uno lo ocultó todo y perdió la oportunidad. El texto contrasta la acción inmediata de los 2 primeros siervos con la pasividad del tercero. Enseguida muestra disposición, eso es el término, prontitud y confianza. En cambio, el tercer siervo actúa desde el miedo. Encarna ese discípulo que tiene miedo a equivocarse, que es inactivo. Finalmente, los 2 primeros siervos fueron enseguida y trabajaron con lo que tenían, se arriesgaron, no se quedaron esperando las condiciones perfectas. Pero el tercero cavó un hoyo y escondió el dinero. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado un don, una idea, una oportunidad por miedo al fracaso o por temor al qué dirán? Alguien ha comentado que el tercer siervo no es malo por fracasar, sino por no intentarlo. ¿Y cuánta verdad hay en ello? Es peor no hacer nada que fallar en el intento. ¿Estamos usando lo que Dios nos dio o lo tenemos enterrado? ¿Cuántos han enterrado sus talentos en las redes sociales, en la pereza, en el miedo a equivocarse? Hemos enterrado dones porque decimos no hay tiempo o ya no puedo. Por eso el teólogo colombiano César García ha señalado, enterrar el talento es simbolizar una fe que se guarda en lo privado y nunca se arriesga a impactar la vida pública. La fidelidad no es esperar que llegue el momento ideal, sino actuar con lo que Dios nos confió aquí y ahora. Y es ahí cuando vemos en nuestras ciudades jóvenes empezando emprendimientos digitales, algunos vendiendo cursos en línea, otros haciendo entregas por bicicleta. No esperan que mejoren las circunstancias, sino que actúan con lo que tienen. Así hicieron esos 2 siervos de la parábola. Trabajaron enseguida. El tercero se paraliza por miedo. ¿Y cuántas veces enterramos nuestros talentos porque pensamos, ¿qué pasará si me critican? ¿Cuántas habilidades, profesiones, oficios permanecen sin usarse en la misión de la iglesia por miedo a no tener éxito? ¿Cuánto de eso sucede? Y es muy triste. Querida iglesia, no necesitamos condiciones ideales para estar dispuestos a extender el reino con lo que Dios nos ha confiado como resultado de su generosidad. El reino avanza con pasos pequeños. El reino avanza con pasos constantes. A continuación, en cambio, vemos que del versículo 19 al 23, el Señor recompensa la fidelidad, no la cantidad. La parábola nos lleva a un momento decisivo, el regreso del Señor. Dice el Evangelio, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 19. Esa frase, después de mucho tiempo, nos recuerda que la venida de Cristo no sería inmediata, sino que implicaría una espera larga. La iglesia lleva siglos aguardando, pero el Señor ya nos lo había anticipado. Su regreso podría parecer tardío, aunque es, sin duda, seguro. Y cuando llegue ese día, será un acontecimiento vivo y dramático, porque no solo vino, sino que arregló cuentas con ellos, dice la parábola. Esa expresión tomada del lenguaje comercial apunta al juicio final. Cristo pedirá cuentas a cada uno de nosotros. El primero se presenta y dice, el primer siervo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y el Señor le responde, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 21. Aquí hay 3 tesoros escondidos en esta respuesta del Señor. La aprobación. Bien, buen siervo fiel.
No se elogia su creatividad ni sus resultados espectaculares, sino su fidelidad. Fiel. La promoción sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El galardón en el reino no es la inactividad, sino más confianza, más servicio, más oportunidades para extender el reino. La alegría entra en el gozo de tu Señor. La recompensa suprema no son cosas materiales, sino la comunión eterna con Cristo. Como decía John Stott, la verdadera recompensa del cristiano no es recibir más cosas, sino compartir la comunión y el gozo eterno con Cristo. Lo mismo sucede con el segundo siervo. Aunque recibió menos, la respuesta es idéntica. La enseñanza es clara, queridos hermanos y hermanas. La recompensa no depende de cuánto recibiste, sino de cuán fiel fuiste con lo que tenías. Esto cambia nuestra perspectiva. La fidelidad del discípulo se mide en la obediencia diaria, no en la espectacularidad de sus logros. No se trata de compararnos con otros, sino de vivir en diligencia y fidelidad en lo cotidiano, a pesar de las crisis. Quizás alguien predica a multitudes, mientras otro cuida con amor a su familia o visita a un enfermo. Para Dios, ambas fidelidades tienen el mismo peso eterno. Recuerdo una hermana de la iglesia que me decía: pastor, yo no predico, pero oro cada día por mis compañeros de trabajo. Eso es fidelidad en lo poco. Y Jesús promete que esa fidelidad no pasa desapercibida. La vida cristiana no es un concurso de resultados, sino un camino de diligencia valiente y fidelidad diaria. Y un día, todos los que hemos caminado en obediencia escucharemos esas palabras que resume toda esperanza. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y del versículo 24 al 30, la palabra nos invita a considerar esto. El miedo paraliza y la desobediencia trae pérdida. El tercer siervo dice: tuve miedo. La palabra griega de donde viene fobia está expresando ahí. No describe un respeto santo, sino un temor paralizante. Este siervo ve al Señor como un tirano injusto al señalar: sé que eres hombre duro, lo cual revela una imagen distorsionada de Dios. Su problema no fue de capacidad, sino de visión. Vio a su Señor como un hombre duro, injusto, y por eso no confió. Joaquín Jeremías, parabolista, dice: el siervo malo no fracasa por incompetencia, sino porque su teología de Dios es equivocada. Lo cree injusto y por eso no confía en él. ¡Qué fuerte! Porque si vemos a Dios como un tirano, nunca confiaremos en él. Pero si lo vemos como Padre, nos atreveremos a usar lo que él nos da. Queridos hermanos y hermanas, el miedo nos puede robar la fe. ¿Qué capacidad, qué recursos has recibido del Señor y has dejado enterrados porque piensas que no va a servir o que Dios no va a respaldarte? El desenlace en la parábola es fuerte. El talento se le quita y es arrojado a las tinieblas de afuera. Es una advertencia. La pasividad espiritual no es neutralidad, es infidelidad. ¿Ves a Dios como alguien que solo quiere exigirte o como un padre que te empodera para vivir? La peor decisión no es fracasar, sino nunca haber intentado usar lo que Dios te dio. Conozco jóvenes talentosos en música que no se animan a servir porque piensan que no están a la altura, o hermanos que han dejado de apoyar en evangelismo o en otros ministerios por miedo a la inseguridad. Eso es exactamente lo que le pasó al tercer siervo. El miedo lo paralizó. El miedo a la crisis, a la inseguridad o al fracaso te está robando esa fe activa. Recuerda que el problema del tercer siervo fue una teología equivocada de Dios. Lo vio como tirano y no como padre. Y cuando vemos a Dios con miedo, enterramos lo que Él nos dio. Hermanos, el miedo no puede ser excusa. Si Dios te dio un talento, es porque sabe que puedes usarlo para bendecir, servir y extender el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta parábola nos deja 4 verdades claras. Dios nos ha confiado mucho más de lo que creemos. Lo que Él espera no es perfección, sino fidelidad.
El miedo puede paralizarnos y robarnos la misión. Y la recompensa no es material, es entrar en el gozo del Señor. En un Ecuador y Latinoamérica lleno de incertidumbre, esta palabra nos anima. Aunque la economía tiemble, aunque la inseguridad nos golpee, el reino de Dios sigue confiando en hombres y mujeres que sean fieles con lo que Dios ha puesto en sus manos. Esta parábola nos recuerda que el reino se mueve no con los grandes, sino con los fieles. El día que nos encontremos con Jesús, no nos preguntará cuánto acumulamos, sino cuán fieles fuimos. Así que hoy pregunto, ¿qué capacidad o recurso tienes enterrado que Dios quiere sacar a la luz? ¿Dónde te está llamando a ser fiel, aunque parezca poco? Hermanos y hermanas, se trata de ser fieles en lo cotidiano, en el día a día. Ahí se da la victoria del reino de Dios. Y la promesa es segura. El día que nos encontremos con el Señor, lo más grande que podremos oír será: bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Amado Rey, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por esta serie preciosa donde hemos podido comprender cómo brilla, se plasma la victoria del reino de Dios en la vida cotidiana. Hoy nos has hablado en este último tema. La victoria del reino se da en la fidelidad de hacer el bien con lo que tú nos has dado. Padre amado, guíanos en esa promesa que esperas, Señor, en esa bendición, Señor. Guíanos en esa tarea, en esa misión de serte fiel, actuando con diligencia, con valentía, Señor, con fidelidad, haciendo el bien con lo que tú nos has dado. En lo cotidiano, ahí donde tú nos has puesto. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti la gloria por esta serie. A ti la gloria, Señor, por todo el fruto que tu palabra dará en la vida de los hermanos y hermanas. Seguimos en tu presencia y sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Hasta pronto. Agradecemos al pastor Félix Valencia por la palabra de hoy. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y fortalecer nuestro crecimiento. Por eso les recuerdo que cada miércoles tenemos nuestro encuentro virtual a través de Facebook Live o Zoom para profundizar el estudio de la palabra. Bendecimos a cada uno de ustedes que dan con un corazón alegre sus diezmos y ofrendas. Les recordamos la cuenta donde pueden hacer las transferencias. Estos recursos son usados para el crecimiento del reino de Dios. Recordemos en nuestras oraciones a cada niño y joven de nuestra congregación, de la Serranía y de la Amazonía, que han iniciado o que están iniciando sus clases. Que Dios los fortalezca, los acompañe y los guíe durante todo este año lectivo. Que la gracia de Dios y su bendición les acompañe durante toda la semana y durante el mes que inicia. Les abrazamos fraternalmente y les decimos gracias por compartir con nosotros este culto virtual.